Buenas tardes, hoy es 23 de mayo. En la materia de tributaria 1 vamos a ver tema de gravámenes a los movimientos financieros. ¿Qué es un gravamen? Empezamos por recordar qué es un gravamen. ¿Ven la letra? Así está bien la letra. Sí, profe, se ve bien. Bueno, empiece. ¿Quién está aquí? Karen, está de primera. Lea, por favor, Karen. Bueno, ¿qué es un gravamen? Del latín gravamen, un gravamen es una carga, una obligación, impuesto o tributo que se aplica a un inmueble, a un caudal o a un bien y al uso que se hace de esto. Se conoce como tipo de gravamen a la tasa que se aplica a la base imponible y que supone la cuota tributaria. Eso es un gravamen, que por lo regular los gravámenes en su totalidad no son deducibles. Ahora, siga, Karen, que usted muy bien. ¿Qué es el GMF? El gravamen a los movimientos financieros es un impuesto indirecto de orden nacional que se aplica a las transacciones financieras realizadas por los usuarios del sistema. Su administración corresponde a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. Bueno, empecemos a desglosar pedazo por pedazo. ¿Qué es un gravamen al movimiento financiero? Dice que es un impuesto indirecto, o sea que es como el IVA, que también es un impuesto indirecto. Profe, qué pena lo interrumpo, que si por favor deja entrar a Valentina. Valentina, gracias. ¿Quién más está por ahí? Bueno. Pequeña dama, ¿ya está acomodada? Hola, profe, sí. Buenas Bueno, tardes. este es el segundo cuadro. Estamos hablando del gravamen a los movimientos financieros y estamos explicando qué es el GMF, que en abreviación significa gravamen a los movimientos financieros. En la mayoría de los libros siempre aparece GMF, dicen que es un impuesto indirecto como el IVA y que es del orden nacional, o sea que aplica en todas las ciudades y municipios del territorio colombiano. Y también dice que se aplica a cualquier transacción financiera que se haga en los bancos. La administración de esto corresponde a través de la DIAN. Diga, por favor, Lolena. ¿En qué consiste el 4 por mil? En síntesis, el 4 por mil consiste en que por cada 1.000 pesos que usted retire de una entidad financiera, 4 pesos se destinan al pago de este impuesto. El tributo es recaudado a través de las entidades financieras, pero su destinatario final es el gobierno nacional. ¿Quién me explica esta diapositiva? Significa. Que Hágale, sin miedo. Ya cobarde. profe, pues, cualquier transacción que uno haga, por ejemplo, uno hace una transacción de 4 millones. Por cada 1.000 pesos uno tiene que pagar 4 pesos. Correcto. Cualquier transacción que haga usted en el banco, cualquier transacción que haga en el banco, por cada 1.000 pesos le van a sacar 4 pesos. Y siempre esa cantidad de dinero llega directamente al gobierno nacional a través de la DIAN. Siga leyendo, Carolina, por favor. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, profe, apenas me conecto, casi que no. Sí, ya me di cuenta. Acabé de darle ingreso. Caroline, estamos tratando
el tema de la tarde de hoy que nos compete a tributaria 1, estamos hablando del gravamen a los movimientos financieros. Esta es la tercera diapositiva. Lea, por favor. No, déjelo así. Yo no la vuelvo a dejar salir. Caro. Valentina, lea, por favor. ¿Quién paga? ¿Quién paga el GMF? El GMF es un impuesto nacional de orden indirecto, ya que existe en un intermediario entre quien paga el impuesto y quien administra el recaudo. Sí. En este caso, las entidades financieras. Bueno, dice que ¿quién paga? Dice que ¿quién paga? Las entidades Paga, financieras. las entidades financieras son las que pagan, aunque las entidades financieras no es directamente la obligada a pagar. Las entidades financieras son unos intermediarios, así como estoy dando el caso del IVA, que el IVA es un impuesto del orden nacional y es un impuesto indirecto. Lo mismo es con el gravamen a los movimientos financieros, es un impuesto indirecto, pero quien debe de pagar son las entidades financieras. Y las entidades financieras tienen que hacer ese pago cada 8 días. Cada 8 días el gobierno nacional establece unas tarifas, unas fechas, para que todas las entidades financieras, pues a la larga son pocas, son cuántos bancos y cuántas corporaciones y cooperativas del sector financiero hay en Colombia, no pasan más de 40, pues. Entonces, cada uno, por ejemplo, Bancolombia cada 8 días tiene que pasar esa información. Bancolombia Cartago pasa a Bogotá, Bancolombia Pereira pasa la información a Bogotá. Aún más, todo está sistematizado. Bancolombia Bogotá no tiene necesidad de pedir información a las oficinas departamentales y regionales, sino que ellos con su programa saben cuánto recaudó de gravamen al movimiento financiero Bancolombia Cartago, que hay 2 oficinas acá. Entonces hay un formulario especial para que cada banco presente esta información a la DIAN. Ese es el procedimiento del pago. Siga, Caroline. Profe, me cogí a taruga. Quien inventó el 4x1000 es el gravamen del 4x1000. Fue creado mediante el decreto 2331 de 1998. Expedido al amparo por la emergencia económica invocado por el gobierno para enfrentar la crisis financiera doméstica de esa época. Bueno. Ginette, ¿me da tinto, por favor? En 1998 hubo una situación económica en Colombia donde se estaba presentando muchas crisis financieras. Entonces, cuando estoy hablando de crisis financieras en Colombia, ¿a quién afectaría entonces? Profesora, que eso es como que lo que pueden hacer en este momento, ¿cierto? Lo que va a pasar ahorita después. O sea, que también nos van a meter algo así parecido. Una crisis de salud. Pero en el 98 hubo una crisis financiera. ¿A qué sector está involucrando? El sector de financiero, los bancos no. Correcto, correcto. Si estamos hablando del 98 de crisis financiera, el banco. Si estamos hablando en Colombia, crisis financiera, crisis de salud, en el 2020, gracias, mi amor, es esto.
lo que estamos padeciendo en este momento. Entonces, en el 98, la crisis financiera era que la gente no utilizaba el banco para nada. La mayoría de las empresas recogían el dinero y pagaban todo, lo pagaban en efectivo, ¿sí? Todo lo pagaban en efectivo y utilizaban muy poco los bancos. Entonces los bancos se fueron sintiendo afectados en esa época. Ahí surgió el decreto 2331, que para ayudarle a los bancos crearon este impuesto que era provisional y que iba a durar 2 años apenas. O sea que iba a funcionar en el 99 hasta el 2000. Y consistía que por cada por cada 1.000 pesos que uno hacía una transacción financiera, por cada 1.000 pesos el banco se quedaba con 4 pesos. Esta crisis sirvió para reactivar al banco. Esta misma ley creó otra norma en la cual decía, pónganle cuidado a esta explicación, que las empresas del 100% de sus compras, el 80% los tenían que hacer a través de los bancos. Entonces, ¿qué significa eso? Yo, empresa, yo, Ferretería Remington, si voy a hacer compras, tendría que, y si en el año realicé compras por 1.000 millones, pues de esos 1.000 millones, 800 millones tenía que realizar las transacciones a través de cheques para volver a reactivar la situación financiera del país. Esa fue otra medida que todavía está vigente. Todas las empresas tienen que utilizar chequera para realizar las compras. Me acuerdo yo que por esa época estaba trabajando en un estanquillo en Pereira, por los lados de la galería, de la antigua galería, y pues prácticamente todo lo pagaban en efectivo. Todo era pagado en efectivo porque se ahorraban en esa entonces el valor de la chequera, porque las chequeras siempre eran costosas y ahora también siguen siendo costosas. O que para evitar el problema de ir hasta el banco y en el camino que de pronto asaltaban y todas esas cosas. Eso fue la crisis financiera doméstica del año 1998. A propósito de tarea, necesito que me averigüen en qué consistió la crisis financiera en 1997, 1998. Tarea. ¿En qué? ¿En qué consistió la crisis financiera tributaria? Tarea. ¿En qué consistió la crisis financiera en Colombia, donde surgió el EMF? Tarea. ¿En qué consistió la crisis financiera en Colombia, donde surgió el gravamen a los movimientos financieros? EMF. Entonces, un concepto, puede ser 2, 3 páginas, como lo encuentren, bien explicado, y antes de ser bien explicado, que quede bien entendido. Para dentro de 8 días. 2. ¿Quién cobra el gravamen a los movimientos financieros? ¿Quién cobra? ¿Quién me lo dice? Sin leer. Los bancos. Venga, ¿quién los cobra? Los bancos. Los bancos. Los bancos. Bien.
¿Me sigue leyendo Juliana, por favor? Venga, profe, ese que usted dijo 2 era, pero para el trabajo, lo de la tarea, o era eso lo que se está diciendo. No. O sea que es la primer tarea, puede que resulte más. Ah, no, profe, dejemos así. Bueno, listo. ¿Quién cobra el GMF? ¿Qué es GMF? El GMF, movimientos financieros. Gravamen a movimientos Gravamen, financieros. movimientos Gravamen a los- financieros. He repetido 5 veces porque cada... Profe, por eso le dije 5 movimientos financieros. Por eso, profe, no sea así conmigo, de la emoción de que era una pregunta, se me olvidó la primera palabra. Bueno, en fin, Ya, paz y amor. bueno. ¿Quién cobra? ¿Quién cobra el gravamen a los movimientos financieros? Bueno, hágale pues sin bullying. Soy paz y amor. El GMF se cobra para realizar transacciones financieras con una entidad bancaria. El impuesto está a cargo de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. El GMF es un impuesto nacional de orden indirecto, ya que existe un intermediario entre quien paga el impuesto y quien administra su recaudo. En este caso, las entidades financieras. El hecho generador del gravamen a los movimientos financieros está constituido por los diferentes movimientos financieros que realizan una entidad. Algunos de ellos son los siguientes. Ahora vamos a ver en qué situación o en qué casos se cobra el GMF. Diga, Julie. Hecho generador. Retiros en efectivo, cheque, talonarios y tarjeta de débito. Ojo, mire lo que nosotros tenemos que pagar. Cuando hacemos un retiro en efectivo, cuando compramos chequera, cuando nos pagan con un cheque, el talonario del cheque también. Cuando trabajamos con tarjetas débitos, vamos a hacer un retiro, entonces con tarjeta de débito se cobra GMF. Segundo. Retiro por cajero automático y puntos de pago. Hijo de pucha, cambio automático por electrónico, pero es lo mismo, ¿no? Uh-huh. Tercero. La expedición de cheques de gerencia. Bueno, ¿quién me recuerda qué es un cheque de gerencia? Por el momento Profe, ni Juliana, por el momento ni Diana ni Camilo. ¿Quién me dice qué es un cheque de gerencia? Profe, cuando a uno le dan el chequecito, o sea, que no le pagan a uno por, digamos, las transferencias que a uno le hacen, sino que le dan sí, un papelito. Muy perdida, Profe, mía. cheque de gerencia no es cuando uno hace un préstamo y le dan la plata, pero, o sea, en vez de darle la plata, le dan un cheque. No, no sabemos. Al otro nos pagan es por transferencias, profe. Ahora sí, Diana y Camilo. No se haga bullying, Profe, pero eso lo emite el mismo banco, profe, ¿cierto? el banco, lo emite el banco. Sí. Si uno lo solicita, lo emite el banco y tiene un costo elevado, es bastante costoso. Pero ¿en qué consiste un cheque de gerencia? Un cheque Profe, de no es gerencia consiste... el único que lo puede, digamos, como hacer movimientos con él es el gerente de la empresa. No, profe, porque hay No, entidades... para mí son como las personas, eso tiene una palabra, indirectas, que tienen como algún beneficio o algo así. Profe, No. los cheques de gerencia son solicitados por la empresa como tal para hacer pagos donde exigen que sea un cheque de gerencia, como por ejemplo los servicios públicos en algunos casos, por ejemplo, UNE lo está solicitando así. Pero entonces eso tendría que... ¿Qué quiere decir? Que el banco certifica de que sí hay la plata para girarlo. Profe, Nosotros somos lo máximo, no sabemos, pero no nos quedamos callados. profe, tendría que ser como una Eso cantidad sí de dinero tiene. muy grande
Eso Ok. sí tiene toda la razón, Julie. Bueno, me encanta, yo me siento muy contento cuando ustedes intervienen, pero entonces cheque de gerencia casi que no es nada de lo que dijeron ustedes, exceptuando la que más se acercó fue Diana. Cheque de gerencia es, yo tengo una chequera en un banco, tengo un dinero en la chequera, entonces necesito viajar, necesito hacer una transacción y compro cheque de gerencia, teniendo yo mi cuenta corriente. Entonces, ¿en qué consiste el cheque de gerencia? Pues ahí hay, en el mismo cheque dice cheque de gerencia. Me cobran un valor superior, pero inmediatamente hacen el desglose, sacan la cantidad de dinero, hacen la nota débito y ya salió, aunque yo tengo el cheque en el bolsillo. Aunque pase 1, 2, 3 días, el cheque ya le hicieron salida a mi cuenta corriente. La persona que recibe el cheque de gerencia sabe que cuando lo lleva al banco, el cajero se lo paga inmediatamente, sin tener que consultar, sin tener que averiguar nada. Simplemente ve que es un cheque de gerencia, que dice cheque de gerencia y que es del mismo banco y automáticamente lo paga porque ya se hizo la nota débito en la cuenta corriente de la persona. Ese es un cheque de gerencia. Espero que no se lo olviden nunca que es un cheque de gerencia. Por lo regular, esos cheques son para transacciones grandes. ¿Sí? Por ejemplo, cuando se va a comprar una casa, de pronto el comprador, el vendedor de la casa exige un cheque de gerencia para que sea pagado inmediatamente, porque está demostrando un cheque de gerencia que el está entregando el cheque era porque tenía dinero ya en el banco y ya le hicieron su correspondiente nota. Preguntas. Digamos, Julie. El traslado de fondos a un título de cualquier tipo. Bueno, tengo dinero en el banco y voy a convertir este dinero, voy a hacer un CDT, por ejemplo, un título de un CDT, certificado de depósito a término. Y eso es lo que sucede. También hay el 4 por 1000. Diga, Julie. ¿Quiénes están obligados a declarar GMF? Los obligados a declarar GMF son todas las personas naturales. ¿Qué es GMF, Julie? Ay, profe, eso ya es bullying. Julie, ¿qué es GMF? Son gravamen movimientos financieros. Gravamen a los movimientos financieros, ni siquiera lo había copiado. No es bullying, yo conozco mi gente. Sí, profe, lo tengo acá. Bueno, los obligados a declarar el GMF. Le muestro mi apunte. Los obligados a declarar el GMF. Son todas las personas naturales o jurídicas que realicen movimientos en cualquier entidad bancaria. Sin embargo, es importante aclarar que a partir del año 2015, las cuentas de ahorro exentas a pagar este impuesto son las que cuentan con un depósito de 350 VTs o más. Profe, qué pena. Dani, apague el micrófono. ¿Quién tiene el bebé y el perro? Bueno, no diga quién, pero por favor. El primer punto. El primer punto, ¿qué quiere decir? Que las personas obligadas a realizar el gravamen financiero ya se aclara entonces con la normatividad que están exentas. Ahora, yo estoy seguro que uno de los dos ya me dijo a cuánto equivale.
Entonces, están exentas las cuentas de ahorro con unos valores de depósitos inferiores a 350 VT. ¿cuánto? 350 VT o menos. No, ¿a cuánto? No me hable de VT en pesos. Ah, profe, espere que Yo se pensé me- que Diana o Camilo ya me tenían el resultado. Si estamos en el 2020, ¿por qué no multiplican 2.350 por 35.607? ¿Cuánto da? Da 12, no, da 11.964.000. 12,462, profe. ¿Cuánto? 12,462,450. ¿12 qué? 12 millones Ah, ya, 462 mil 450. Ah, ya. Entonces, ¿qué dice? Que a partir del 2015 las cuentas de ahorro exentas de pagar este impuesto son las que cuenten con un valor de 12.450.000 pesos. Ya no le van a poder descontar GMF, gravamen al movimiento financiero. Ojo, esto es a partir del 2015, ¿sí? Siguiente. Los contribuyentes obligados a declarar el impuesto de renta podrán aplicar un descuento tributario del 50% del GMF a su declaración de renta. ¿Qué significa eso? El 50%, ¿De o sea, qué? les descuentan el Venga, 50%. Julie, Pues Julie, es denos un como, Señor, ejemplo, mi amor, denos un ejemplo de ese punto del 50% de la declaración de renta. que está, por ejemplo, profe, digamos, ¿cómo le digo yo un ejemplo? Digamos, si a usted le tocara la declaración de renta, ¿cómo le explico yo? De la manera Entonces, más yo, sencilla, vieja, no hay yo problema, entiendo, ¿sí? No, solo me va a explicar Julie. Si no sí, lo, profe, si el no lo 50%. interpreta, pida Profe, una el segunda. 50%. Entonces hablan del 50%, entonces serían 500 millones. Entonces la declaración de 500 millones, entonces sería el 50%. Entonces la mitad serían 250. Entonces la declaración sería sobre los 250 millones. Ahora me va a decir, claro, así lo dije, pero ¿quién lo entendió así? No, Alcancé a escuchar que iba a pues intervenir yo le entendí. Daniel. Hable, Daniel. Pues no sé si es como yo diga, pero yo entendí más o menos así. Por Espere, decir, Daniel, espere. Por favor, apaguen los micrófonos y dejen solamente prendido el micrófono de Daniel. O el que vaya a hablar, solamente prenda el micrófono, por favor. Daniel. bueno, pues del 50% del GMF, como decíamos ahora que era el 4 por mil, no significa que el 50% es que queda en 2, o sea, no en 4 por mil, sino en 2. No, señor, No. no. yo, profe, vea. Siguiente, Yo, profe. siguiente. Digamos la ferretería. Sí, bien. Pero Camilo Melo. se silenció. Cami se silenció usted No le mismo. escucha. Ay, qué pena, qué pena. Listo, la ferretería Camilo pagó en el año 1.000.000 de pesos en gravamen al movimiento financiero. En el Bien, momento de la declaración, puedo sacar el 50% de ese gravamen, o sea, 500.000 pesos. bien, Milo. Muy bien. Quiere decir que Camila, Ferretería Camilo, todo el año 2019 le descontaron 1.000.000 de pesos por gravamen a los movimientos financieros. Le descontaron 1.000.000 de pesos de 4 por mil. ¿Sí? Al final del año suma 1.000.000 de pesos de gravamen al movimiento financiero. Cuando se habla de gravámenes, no son deducibles de impuesto, dice una norma muy vieja.
porque no alcanza a ser un impuesto, sino un gravamen. Y se habla de un gravamen es porque usted está utilizando algún servicio. ¿Qué servicio? Pues está utilizando el servicio del banco, por eso es un gravamen. Pagó en todo el año 1.000.000 de pesos. Camilo, Ferretería Camilo, va a presentar la declaración de renta. Entonces, dice impuestos deducibles. Dice 500.000 pesos. ¿Sí? O no, hay un renglón que dice GMF. Entonces, en ese renglón, Camilo va a escribir 1.000.000 de pesos, menos lo deducible por GMF, va a escribir 500.000 pesos. Entonces, si Camilo en su declaración de renta tenía que pagar 800.000 pesos de impuesto, pues simplemente ya va a tener que pagar solamente 300, porque de 800 menos 500.000 de GMF, paga 300.000 pesos. Eso es otras bondades que surgieron a partir del 2015. Juli, siga con la última. Profe, yo leyendo y sin audio. Las personas que no estén en la obligación de pagar el GMF deben solicitar la excepción en la entidad correspondiente. Cabe aclarar que si una persona tiene dos cuentas diferentes, solamente una de las dos podrá quedar exenta. Ahí está aclarado. Vamos a suponer que Ferretería Camilo tiene varias cuentas corrientes de ahorro, varias cuentas y en diferentes bancos. Entonces debe de informar a un banco, preferiblemente en el banco donde más transacciones realice, para que en ese banco no le cobren gravamen a los movimientos financieros. Eso es lo que dice el tercer punto. Preguntas hasta el momento. Se me prepara Diana. Bueno, ¿cómo se causa el gravamen a los movimientos financieros? La causación del gravamen a los movimientos financieros se realiza inmediatamente en el momento en que se efectúan las transacciones y su base gravable está integrada por el valor total de la transacción. Es decir, sobre ese monto se aplica la tasa vigente del impuesto. Denos un ejemplo con cifras. Profe, digamos, yo voy a hacer... Bueno, la ferretería Remington va a hacer un retiro o va a pagar una factura, digamos, por 1.000.000 de pesos a un proveedor. ¿Sí? La persona hace la transacción, pues la ferretería hace la transacción por el 1.000.000 de pesos, inmediatamente el banco nos va a cobrar el 4 por 1.000 de esa transacción. Nos lo descuenta de la cuenta. Ah, claro. O sea que no es que me entreguen el 1.000.000 menos el 4 por 1.000 de ese 1.000.000, sino que nos lo descuenta de la cuenta. De la cuenta, sí. El 1.000.000 le entra al proveedor y el 4 por 1.000 me lo descuentan a mí por la transacción que estoy haciendo. ¿Cuánto sería entonces? De 1.000.000, 4.000 pesos. 4.000, miren entonces, por 1.000.000 de pesos que yo voy a retirar en el banco, me van a descontar 4.000 pesos. Pues viéndolo desde el punto de vista de nosotros, pobres pobres que somos, gracias a Dios, para que no se nos dañe la mente, 4.000 sirve ¿para qué, Camilo? ¿Para 2 cervezas? Sí, para una más o menos. Ah, bueno. ¿A cómo está pues la cerveza? Ah, esas grandes, como a 3.500. Ah, la Camilo buchona. solo toma corona, no, es que profe, lo que entonces está nomás le inventando. alcanza para la mitad de una corona. No Él alcanza pensó fue en la buchona. para media corona. Bueno, siga Diana, por favor. Bueno, ¿quiénes son agentes de retención de gravamen al movimiento financiero? Los agentes de retención del GMF son las entidades bancarias vigiladas por la Superintendencia Bancaria de Valores o de Economía Solidaria y el Banco de la República.
entidades en la cual se realizan los movimientos contables que tienen que ver con el traslado de dinero o recursos que están definidos en el artículo 871 del Estatuto Tributario. Teniendo en cuenta que el GMF es un impuesto que se grava inmediatamente en el momento de la transacción, las entidades mencionadas y los usuarios y clientes de las mismas actúan como sujetos pasivos en la declaración del impuesto GMF. ¿Preguntas? Fácil ejercicio, ¿no? Bueno. Siga, Diana. ¿Cuáles son los movimientos financieros que están sujetos a este impuesto? 1. Transacciones financieras desde que se disponga de recursos en cuentas corrientes y de ahorro, cuentas de depósito en el Banco de la República y saldos positivos en la tarjeta de crédito. 2. Débitos a fondos comunes ordinarios o fondos de valores. 3. La expedición de cheques de gerencia. 4. Desembolsos de crédito. 5. Traslado de fondos a cualquier título o cesión de recursos a cualquier título. Vamos a